Vamos a hablar ahora del tema de la inflación, señores. Los primeros días de cada mes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, conocida también en nuestro país como INEI, saca un reporte de inflación. Recoge la fotografía de cómo ha terminado el mes previo, en este caso pues marzo, respecto a la subida o bajada de precios de productos, alimentos, pollo, verduras y servicios. Luz, gas, qué sé yo, pasajes de avión, pasajes en buses interprovinciales o incluso la pensión escolar. ¿Qué ha resultado? ¿Cuál ha sido, digamos, la conclusión del mes de marzo? La inflación en nuestro país lamentablemente continúa en alza, pero a pesar de las complicaciones climáticas es más baja que hace algunos meses. Se lo vamos a explicar en detalle en el siguiente informe que ha preparado nuestra compañera Guadalupe Gamboa. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, anunció que los precios al consumidor subieron 1.19% durante el mes de marzo. Sin embargo, la inflación anual se desaceleró, pasando de 8.99% a 8.67%. Pero ¿cómo es que el alza de precios anual resultó más baja que en los últimos meses? El economista de Fase Consultores, Juan Carlos Odar, señala que este resultado compara la inflación de marzo del 2022 con la de este año. Eso lleva a que la tasa anual haya bajado. ¿Por qué? Porque la tasa de marzo del año pasado había sido inusualmente alta por la combinación de varios factores. Tenemos el caso de Trujillo, por ejemplo, en el cual la inflación ha sido más alta y esto básicamente recoge el efecto de el clima y cómo ha influido en el abastecimiento, el libre tránsito. El reporte del INEI indica que los fenómenos climáticos han afectado principalmente el abastecimiento en las zonas del norte y al haber menos productos en los mercados y en las tiendas, los precios suben. Solo el mes pasado, el índice de precios subió con mayor fuerza en Piura, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. ¿Cuál es la situación ahora con las regiones del sur? El docente de la Universidad de San, Arturo García, comentó al respecto. Las regiones del sur ya pasó el tema de los conflictos sociales, que tuvieron un efecto fuerte entre diciembre y febrero. Se espera ya una desaceleración no solamente en Perú, sino a nivel internacional de la inflación en lo que resta del año. La tendencia va a estar dada justamente por lo que se viene en los siguientes meses, posiblemente el niño costero, y la desaceleración de precios a niveles internacionales de alimentos y energía. Aunque se espera que la inflación vaya cediendo en los siguientes meses, los peruanos aún ven elevado el costo de los productos y servicios. La economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Mónica Muñoz Nájar, indica cuánto es lo mínimo que puede gastar una familia pequeña para subsistir en el Perú. La canasta básica para una familia de 4 personas es 1.670 soles. Es decir, lo mínimo que se puede gastar en una familia para no estar en la pobreza. Y en Lima Metropolitana eso llega a ser casi 2.000 soles. Tenemos como un problema cuando analizamos los ingresos de las personas a nivel nacional. El ingreso promedio es 1.500 soles. La jefa de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría, Donita Rodríguez, indica que incluso los hogares de menores recursos gastan poco más de la mitad de su presupuesto mensual en alimentación, categoría de gasto que en el último año ha subido más de 16%. Además del aumento en las pensiones escolares y universitarias, el mes pasado los productos que subieron más fueron alimentos, entre ellos el pollo, los huevos de gallina, la fresa, el apio, el maíz morado y el limón. Muy bien, de ese tema vamos a conversar con Ana Reategui, ella es profesora de Economía y Finanzas de ESAN. Y bienvenida, profesora Reategui. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto saludarlos a todos. A ver, en principio hay que analizar este tema de la inflación que, a ver, en términos sencillos, creo que lo podemos explicar con la subida de los precios de productos y servicios que se registran en el último mes, de acuerdo a la información del INEI. ¿Por qué ha subido? ¿Por qué en marzo la inflación ha marcado 1.25, superando enero y superando febrero? ¿Qué ha hecho, digamos, cuáles han sido los factores que ha empujado esta situación? Bueno, en realidad era de esperarse, no debería ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque hay un efecto combinado. Recuerda que estamos todavía para hablar del mundo externo, estamos todavía terminando el invierno
europeo, Ajá. que provoca que los costos de la energía todavía estén altos, ¿no es cierto? Y es algo que afecta no solamente a Perú, sino a todos los países del planeta. Y también es estacional el tema en enero y febrero, el tema de las lluvias. Por supuesto que este año no es solamente el tema de cualquier lluvia, sino que hemos tenido un ciclón de por medio y interrupción, de las carreteras en enero en diciembre y enero por el tema de los conflictos internos, y en febrero ya no hay estos conflictos internos de manera fuertes, pero empiezan los temas climáticos. Entonces, realmente todos los años en el verano costeño, se espera que siempre la inflación suba, porque suben los precios de los alimentos por las lluvias en la sierra. Entonces, digamos que ahora está este efecto exacerbado por la presencia de Yaku y por lo que significa ahora la presencia del fenómeno del niño o la niña, que todavía no se termina de definir. Esto debería de corregirse en los meses ya de abril, mayo, porque salimos de ese periodo estacional de lluvias frecuentes y también porque Europa ya está saliendo del invierno y está entrando a su primavera. Entonces, estaríamos esperando ya mejores números para los siguientes meses. Ahora, hay otro factor, me parece que marzo, si hay algo que caracteriza la inflación en marzo, es que se ve también empujada, profesora, por el tema de las pensiones, ¿no? El tema educativo marca siempre un hito, ¿no? Pensión escolar, los institutos privados, evidentemente, y la universidad también particular. Es correcto. Ahora, creo que se cumple lo que se había advertido por parte del Banco Central de Reserva, que esta inflación iba a ser más focalizada porque se da en regiones más que en otras. En el norte, por ejemplo, por el tema de las lluvias. ¿Y el sur cómo está? Claro, efectivamente, ¿cómo podemos decirlo? El Perú no tiene una inflación, aunque estamos acostumbrados a hablar de la inflación de manera general. No todas las regiones tienen los mismos números, ¿no es cierto? Tienen geografías diferentes, afectaciones diferentes, conflictos diferentes, y efectivamente provincias o regiones como Madre de Dios ha estado sumamente golpeada, y efectivamente hoy día las vemos más bien con un sur, de repente un Puno que ya empieza a ceder en el incremento de sus precios. Igual debiera ser el Cusco, ¿no? Arequipa todavía la vemos un poco ahí entre que sí que no, pero debe de ir amainando. En el caso del norte, las cosas que más bien estaban un poco mejor antes, es probable que marzo e incluso abril todavía las veamos comprometidos con precios altos, porque ¿cómo se dice? El abastecimiento es el que probablemente va a empezar a colapsar, ¿no? Podemos concluir también, profesora, que esta inflación se ha visto afectado por los fenómenos climáticos en el norte. Esa es la razón fundamental. Ajá. Son varias cosas, ¿no? Por un lado, mira, que ya venimos arrastrando problemas, ¿no es cierto? El tema de los conflictos, no creas que se pasa y ya se supera y nada, ya borrón y cuenta nueva. Eso va jalando stocks que se han comprado caros, por ejemplo, ¿no es cierto? El tipo de cambio ha estado más alto. Entonces no hay un poco que los ofertantes son resistentes a bajar el precio. Eso todavía lo hemos visto en febrero, ¿no es cierto? Pero en febrero han empezado los efectos climáticos y se han acentuado en marzo, que ha coincidido además con lo que tú bien decías, que es la campaña educativa, que no empieza en marzo, empieza en febrero. Claro. ¿No? Empieza en febrero, continúa en marzo, porque ya el 1 o 2 de marzo, dependiendo del colegio, los niños ya están ingresando al colegio. Entonces, los grandes compras de la parte educativa se hacen en febrero y una parte de ellas en marzo. Entonces, tenemos factores climáticos fuertes que superan lo normal. O sea, lo que quisiera decirle a tu audiencia es que es normal que los precios suban en el verano, porque es la temporada de lluvias, es estacional. Es normal que los precios suban porque viene la campaña escolar. Entonces, ahí hay esos dos efectos normales, que es nuestra inflación subyacente, la de nosotros, ¿no es cierto? A esto se agregan los elementos externos
que vienen de el incremento del petróleo, el encarecimiento del maíz, que ha provocado, por ejemplo, que el pollo por momentos suba muy fuertemente. Entonces, esos efectos internos y externos mezclados provocan que la inflación todavía tenga cierta resistencia, ¿no? Y no bajamos del 8, y no bajamos del 8. Eso. Entonces, lo que yo te decía era que ya debería de ir, deberíamos, ojalá que este niño o niña sean suaves, ¿no es cierto? Ya deberíamos esperar que por el lado externo que caiga el invierno europeo y entren a su primavera, van a hacer menos uso de energía. Que empieza a ceder. Empieza a ceder porque es lo normal, y empieza su primavera y necesitan menos calefacción, necesitan menos uso de gas y petróleo y carbón también. La situación podría, digamos, cambiar un poco de acuerdo a los efectos que pueda tener este fenómeno, el niño costero y el fenómeno del niño global, que ya se ha advertido para mediados de año y a fines de este 2023. Ahora, profesora, en términos muy sencillos, ¿cómo afecta una inflación por encima del 8%, como el que vemos ahora, a las familias peruanas? ¿De qué manera afecta su economía? Una muy directa, por ejemplo, son las tasas de interés. Dentro de las tasas de interés del sistema financiero, si usted, señor, señora, tiene un crédito y que de repente hoy día su banco se lo está dando pues a 18, 20%, 20 y tantos por ciento, dentro de esa composición de la tasa está la inflación. Entonces, cuando la inflación es alta, se mete dentro de la tasa. Si la inflación bajara, entonces habrían razones para que las tasas de interés bajaran. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Entonces, afecta directamente a las familias, afecta directamente a las empresas que hoy día están pagando tasas muy altas por fuentes de capital de trabajo. Entonces, estamos afectados todos. Si a las empresas les suben las tasas de interés, entonces se les suben los costos. Claro. Si se les suben los costos, entonces es probable que se sientan tentadas a subir los precios. Entonces, es una especie de referencia circular. ¿No? Entonces, la inflación no solamente es que me afecta a mí, uno lo ve como consumidor que va a comprar, también está afectando al productor. Y incluso debe quedarnos claro que hay otro índice que a veces no lo miramos mucho, que es el IPM, índice de precios al por mayor, que es cómo van los costos de los fabricantes. Y en los últimos meses, los meses anteriores, veíamos que los costos subían más que los precios. Entonces eso va en desmedro de las ganancias, vamos a decir. Yo creo que eso también se está corrigiendo, el IPM está empezando a ceder, es una muy buena señal, y entonces al final uno dice, el consumidor siempre paga los platos rotos, ¿no? Y uno le dirá, bueno, a veces sí y a veces no, porque hay mercados en los que hay mucha competencia y los precios no se pueden subir así tan fácilmente. Pero hay otros mercados que son más cerrados, en los que sí, pues, el productor traslada al precio el incremento de sus costos, ¿no? Clarísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que la ciudadanía siempre debe estar muy al pendiente de este indicador, ¿no? Exacto. Profesora, muchísimas gracias. Ana Reátegui, profesora de Economía y Finanzas de SAN, como siempre bastante clara y didáctica, ¿no? Analizando este último reporte que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a la inflación del mes de marzo.